Hola a todos, estudiantes de grado octavo. Hoy vamos a socializar el taller de la evaluación final del tercer periodo. Este fue el formato que se les envió a ustedes y el cual yo he respondido previamente para mostrarles las respuestas y que ustedes puedan comparar qué tanto acertaron en ellas. Entonces pasemos a la solución. El primer tema eran los eufemismos. Este tema ustedes lo alcanzaron a ver con la profesora Lorena, entonces es un repaso. En el primer punto lo que les pedí es que pusieran una definición de qué eran los eufemismos, escribieran las características y la clasificación de estos, ¿cierto? Quizás ustedes no alcanzaron a ver la clasificación, pero en internet esta se halla. Entonces tenemos inicialmente las características. Un eufemismo es una palabra o expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. También puede ser la palabra o expresión que sustituye a nombres secretos o sagrados para evitar revelar estos a los no iniciados. Algunos eufemismos tienen la intención de ser cómicos. Se produce cuando se pretende usar palabras inofensivas o expresiones para desorientar, evadir o evitar hacernos conscientes de una realidad cruda y desagradable. A menudo, el propio eufemismo pasa a ser considerado vulgar con el tiempo para ser sustituido de nuevo. Cabe indicar que el eufemismo no siempre reemplaza palabras de la jerga en un idioma, sino que muchas veces sustituye palabras aceptadas en el uso normal, pero que por alguna razón se consideran tabúes o al menos que pueden ser rechazadas o molestas para una parte del auditorio. Se han propuesto varias clasificaciones sobre su proceso de formación, unas elaboradas a partir de criterios lingüísticos y otras sobre la base de las causas extralingüísticas que lo generan. Entre ellas, cabe destacar la que ha propuesto Albelda Marco. Entonces esta señora nos propone una clasificación para los eufemismos y ella nos dice que los eufemismos se pueden clasificar a nivel paralingüístico, nivel fonético, nivel morfológico, nivel léxico y el nivel semántico, y nos da ejemplos para cada uno. Entonces en el nivel paralingüístico tenemos la entonación y en los gestos. Un insulto como imbécil o cabrón emitido en un tono cariñoso o esbozado con una sonrisa. A nivel fonético nos dice que hay eufemismos en los que la modificación en algún fonema de la palabra se debe evitar. Por ejemplo, jolín, joder. La reducción del término o expresión narco, narcotraficante. La sustitución paronímica, sustitución por otra palabra fonéticamente afín que la suaviza. Joroba, joder. Entonces, esta es una de las clasificaciones que ustedes podían encontrar. Recordemos pues que todo lo que tenemos en esta definición y lo que pretendemos aprender es que en el lenguaje español tenemos palabras que muchas veces el individuo ha creado para suavizar términos que terminan siendo de pronto insultantes o no aceptados por las personas. Son palabras que suavizan, que de pronto embellecen otras, para que las personas no puedan tomarlas, digamos, tan a mal. Y pueden ser de muchas categorías, por eso esta clasificación, ¿cierto? Así quedaría el primer punto.
Ya en el segundo punto nos pedían que escribiéramos 10 eufemismos y que escribiéramos la expresión que se estaría sustituyendo. Entonces, si decimos que hay palabras que hemos creado o expresiones que hemos creado para omitir o eliminar esas que suenan crudas, crueles, groseras, teníamos que evidenciar en este punto cuál era esa expresión que se quiere suavizar o embellecer. Entonces yo puse aquí algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se debía responder esto. Entonces yo puse reducción del personal. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo a un despido. Edad dorada o tercera edad, que es, en otras palabras, la vejez. Pasar a mejor vida. Cuando usamos esta expresión en nuestra cotidianidad, nos estamos refiriendo a que alguien, ¿cierto?, ha muerto. Por eso, morir. Persona de color, por sustituir a negro. Persona con capacidades diferentes, por no decir discapacitado. No vidente, por no decir ciego. Establecimiento penitenciario, para no decir cárcel. Conflicto armado, para no decir guerra. Residencia para la tercera edad, geriátrico, interrupción voluntaria del embarazo, para no decir aborto. Entonces el segundo punto era de esta manera, escribir 10 ejemplos. Ya en el tercer punto, el tema eran las oraciones impersonales. Estas oraciones la alcanzamos a ver en clase antes de salir a cuarentena. Recuerden que inclusive hicimos una especie de mapa conceptual. Entonces lo que yo les pedía en este punto era que escribiéramos los tipos de oraciones impersonales y realizáramos 2 ejemplos por cada tipo. Si ustedes acá mismo les puse que revisaran en el cuaderno, ya que de esta manera se les iba a hacer más fácil responder esta pregunta. Yo no puse todos los tipos, pero puse algunos para que ustedes recordaran cuáles eran y así pudieran ver cómo se debía responder y cómo eran los ejemplos. Entonces recordemos que en las oraciones impersonales teníamos por una parte que estas oraciones se podían construir a partir de verbos meteorológicos. Si recuerdan bien, en clase inclusive cuando vimos este tema, me enredé varias veces para pronunciar esta palabra. Bueno, entonces al escribir oraciones construidas a partir de verbos meteorológicos, ya estoy mencionando el tipo, que es lo que nos dice acá, escribe el tipo, ¿cierto? Y después que hiciéramos 2 ejemplos con estos verbos meteorológicos que se están mencionando. Entonces los 2 ejemplos que yo hice son estos. Ha llovido bastante en esta temporada. Llovido sería el verbo meteorológico. Amanece con neblina casi todos los días. Amanece, ¿cierto? Sería el verbo meteorológico. Ya el segundo tipo son oraciones construidas con el verbo haber. Y estas fueron las oraciones que construí con ese verbo. Hay, que sería una conjugación del verbo haber, un festival en la ciudad hoy. Había un frasco en aquella mesa. Entonces vemos que está el mismo verbo conjugado de diferentes maneras. Hay y había. Tenemos otro que eran las oraciones construidas con el verbo ser o estar. Y las oraciones que construí son estas. Es importante que se sigan las instrucciones del trabajo. ¿Dónde se ve reflejado este verbo ser o estar? En es, ¿cierto? Estás cerca del lugar, sería la otra oración, y estás
sería el verbo estar. Bueno, otro tipo que puse son las oraciones construidas con el pronombre se. Y las oraciones que construí son: se vende y se compra ropa de segunda mano. Se puede ver toda la ciudad desde aquí. Entonces vemos el uso de este pronombre se al inicio de cada oración. Recuerden que estas oraciones impersonales no tienen un sujeto explícito. Miremos que no aparecen ni nombres de personas, no aparecen ni él, ni ella, ni nosotros, nada. Estas oraciones son construidas a partir de algo que nosotros sobreentendemos que está, ¿cierto? Si yo pongo está cerca del lugar a quien me estoy refiriendo, yo sé que es alguna persona, puede ser él, ella, tú, ¿cierto? Entonces, de esta forma se debía responder la tercera pregunta. Recuerden que yo no los puse todos, que en su cuaderno estaban. Bueno, ya en la cuarta pregunta, lo único que teníamos que hacer era usar el verbo que estaba entre paréntesis y crear una oración impersonal con este. Entonces teníamos el verbo decir. En este caso lo usábamos de esa manera. Dicen que hoy hará mucho calor. Se sobreentiende que alguien lo dijo, pero no nos está diciendo quién. Esas son las oraciones impersonales. Aquí en invierno teníamos anochecer. Lo conjugamos como anochece más temprano. En España, cocinar se cocina mucho con ajo. Aquí estamos usando el pronombre se. En el centro, tenemos a ver, hay muchos restaurantes. Me, sobrar, sobra con 5 euros para el billete del tren. Ya en la quinta pregunta, que fue el taller que ustedes realizaron en la semana 1 de cuarentena, que eran las terminaciones en ción y ción, lo único que tenían que hacer era escribir las palabras correctamente, de acuerdo a, pues, como fuera su terminación, si con C o con S. Y así quedaban estas palabras: salvación con C, emoción con C, confesión con S, agresión con S, humectación con C, invasión con S, transmisión con S, mansión con S, difusión con S, difusión con S. Esta palabra estaba repetida. Erosión con S, convulsión con S, versión con S, función con C, donación con C, ecuación con C, germinación con C, verificación con C, expresión con S, obsesión con S, excursión con S, suspensión con S, posesión con S y estación con C. Y eso ha sido todo. Este ya era el punto final. Espero que hayan podido acertar en la mayoría. Éxitos para todos y que tengan un muy buen resto de día.